Le invito a que vaya a Isaías capítulo 40, versículo 5. Y haciendo cuentas, hace 1981 años, si fuera hoy la fecha que estamos celebrando nosotros, en Israel ocurrió algo increíble, algo que Israel esperó y espera por toda su historia, y lo tuvieron enfrente, y fue la llegada del Rey, el Salvador y el Señor a sus vidas. Es lo que conocemos nosotros como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, y nuestra era se celebra como el Domingo de Ramos. Isaías 45, gracias. ¿Lo tiene? ¿Qué tal si lo leemos todos juntos? 1, 2 y 3. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Una vez bien fuerte, léalo por favor. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Como le dije, hace 1981 años, en el año 33, la edad que tenía Jesucristo, Israel estaba viviendo momentos dramáticos, momentos especiales, porque Israel había esperado la promesa que se le había hecho una y otra vez por los profetas. Isaías aquí les está profetizando, les está diciendo que vendrá el deseado de las naciones. Y Juan comienza a predicar, el último de los profetas comienza a predicar y comienza a anunciar y comienza a preparar el camino del deseado de las naciones, el Ben David, el Mashiach, el hijo de David. Y entonces el momento en que Jesús aparece en ese día, en esa última semana, era la semana trascendental en la vida de Jesús y en la vida de la humanidad. Vaya por favor a Mateo capítulo 1. Y quiero que por un momento recreemos esa escena de la entrada triunfal de Jesús. Y dice la Biblia que cuando Jesús iba camino a Jerusalén, muchísimas personas se agolparon para ver a Jesús. Pero quiero que usted piense en la expectativa que había alrededor de la llegada de Jesús. Quizás muchos de los habitantes de Jerusalén no conocían a Jesús, lo habían escuchado porque de pronto no lo acompañaban en las giras que él hacía alrededor, y entonces lo que oían era que había un hombre que hacía milagros, que hacía prodigios, que era un hombre muy conocido, que venía de Dios. Y se estaba regando la bola que de pronto ese era el Mesías, era el esperado de Dios. Y entonces Jesús sabe que tiene que llegar a Jerusalén. Jesús sabe lo que va a pasar. Jesús sabe con lo que se va a encontrar. Y entonces Jesús prepara su entrada. En Mateo 21, en el versículo 7, 8, 9, ellos cantan un cántico que no lo sabemos. Pero yo quiero que usted se imagine algo, hermano. Si usted ha esperado a Jesús, póngase por un momento en los zapatos del pueblo de Israel. Cientos y cientos de años atrás, usted ha escuchado que viene su Salvador, ha escuchado que va a llegar el que por fin los va a libertar. Ellos esperan a un Salvador político militar, y de pronto comienza a sonar por ahí el chisme y la bola de que ese rey ha llegado. ¿Cómo se pondría usted? ¿Cómo se pondría usted? ¿Triste? Usted cantaría como cantó en esta mañana, ¿cierto? Y si usted y yo pudiéramos comprar un boleto para devolvernos 1981 años y estar ahí presente cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores apareciera, usted comenzaría a cantar un cántico, amén. ¿Cuál cantaría usted? ¿Cuál cantaría usted? Yo cantaría te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Yo cantaría ese.
¿Qué pasó con la procesión? Y dice la Biblia que la procesión comenzó a entrar a Jerusalén y los que iban delante cantaban, te alabaré. Y dice que los que iban atrás escucharon el cántico, ahí viene el Mesías. Y siguieron cantando. Colóquese de pie y haga de cuenta que el Mesías va entrando. Colóquese de pie y dígaselo. Te alabaré. Te glorificaré. El Mesías va entrando. Dígaselo, mi buen Jesús. Dígalo, te alabaré, Señor. Y te alabaré. Y la gente comenzó a alborotarse. Y te alabaré, mi buen Jesús. Imagínese a usted la mamá diciéndole al hijo, papito, papito, camine que viene el Mesías, camine que llegó el Mesías. Y el niño decía, mami, ¿qué es el Mesías? Yo no sé qué es el Mesías. Y la mamá le decía, es el deseado de las naciones, el que nos va a libertar, el que nos va a libertar, el que nos va a sacar de la esclavitud, ha llegado. Y los niños se emocionaron y empezaron a decir, te alabaré. Te glorificaré. Y te alabaré, mi buen Jesús. Y yo me imagino a los sacerdotes, el poder político. Ese no es un rabí, ese no es un maestro. ¿Cómo es posible que un aparecido? ¿Cómo es posible que el hijo del carpintero tenga a 3 millones de personas cantándole lo que le están cantando? Y me imagino que los poderosos políticos de la época también miraban y decían, pero ¿quién es ese? ¿Cómo es posible que yo nunca pude reunir 3 millones y ese aparecido hijo del carpintero tiene una ciudad entera conmocionada? Yo me imagino los niños al lado de Jesús diciéndole, Mesías, Mesías, hijo de David, hosana al que viene en las alturas. La gente estaba totalmente alborotada. La ciudad de Jerusalén estaba en un sismo total porque había llegado el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Amén. ¿A cuántos de ustedes les ha llegado el Rey de Reyes y Señor de los Señores? Entonces colóquese de pie y una vez más se lo va a decir con nosotros. Colóquese de pie, por favor. Haga de cuenta que hoy es el primer día de su vida, cuando usted ha esperado, ha anhelado la llegada de ese Mesías y por fin lo tiene. Te alabaré, te glorificaré. Dígaselo, te alabaré, mi buen Jesús. ¿Si me ayudan con la guitarra? Sí. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. ¿Cómo cantarían las damas ese día? A ver, las damas. Ahí venía entrando el Mesías. Te alabaré. A ver los hombres, ¿cómo hubieran recibido a Jesús? Te alabaré. Sí, te glorificaré. Te alabaré. Mi buen Jesús. Eres tú, Señor. Te alabaré, sí, Señor. Te glorificaré, te alabaré. Eres mi buen Jesús. Eres tú, Señor. Dígalo bien fuerte. Eres tú. Eres tú, Señor. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré. Y los enfermos comenzaron a salir. Los que tenían cáncer comenzaron a salir.
Los que ya estaban desahuciados por los médicos comenzaron a salir, porque de pronto ese que le decían Mesías les iba a hacer el milagro de su vida. De pronto los ciegos vieron la oportunidad, que de pronto ese Mesías que venía entrando les iba a hacer el milagro de su vida. De pronto algunos deseaban anhelosamente encontrarse con el verdadero Mesías, y también salieron al encuentro y le decían una última vez: te alabaré. Levante sus manos y dígaselo: te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabamos, Señor. Te alabamos por la venida que tú hiciste en la cruz. Hoy te recibimos en este lugar, Señor, como nuestro Mesías. Aleluya. Tome su lugar, por favor. Algo así ocurrió hace 1981 años. Jerusalén, para esa ocasión, estaba habitada por 250,000 personas aproximadamente. Era una ciudad grande. Y cada año, año tras año, los judíos celebraban la Pascua y cantaban Hosana, Hosana al Rey de David, el que viene en el nombre del Señor. Año tras año ellos esperaban el cumplimiento de esa gloriosa promesa. Y ese era el día en que esa promesa se iba a cumplir en sus vidas. Año a año lo celebraban. Cuenta la historia que ese día o esa semana llegaban a reunirse hasta 3 millones de personas en Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua, la liberación. Por eso le digo que ese momento fue un momento dramático para Israel, porque Jesús escogió el momento preciso e ideal para hacer su entrada triunfal. Pero cada cual salía al encuentro, cada cual salía a mirar lo que de pronto le interesaba y le convenía. Cada cual, de acuerdo a su posición, salió a mirar. Unos salieron a criticar, otros salieron a juzgar, otros salieron a burlarse, otros salieron a menospreciar, otros salieron efectivamente a recibir al Mesías. Cada uno salió con una idea diferente. Y quiero que miremos hoy, a la luz de la historia, qué es lo que realmente significó la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Las palmas, las túnicas en el piso, el asno en el cual él entró, todo eso tiene un gran significado y quiero que lo veamos en esta mañana. Mire Mateo capítulo 21, por favor. Los escritores de los evangelios dedican el 34% de los 4 evangelios a hablar de la última semana de Jesús, porque la última semana de Jesús fue trascendental para la humanidad, para nosotros, para los judíos, para nosotros y para los que vendrán después de nosotros. Y dice la palabra que Jesús entró a Jerusalén rodeado de muchas personas. Y quiero hablar hoy de los preparativos de la entrada real, de la entrada extraordinaria y entre comillas digo espectacular que hizo Jesús a Jerusalén. ¿Por qué digo espectacular y extraordinaria? Porque Jesús conmovió 3 aspectos importantes en la vida de Jerusalén. Lo primero que Jesús conmovió fue toda una nación. Toda una nación fue alborotada, fue
vuelta patas para arriba, literalmente. Jesús conmovió el poder eclesial y Jesús conmovió el poder político. Como dije ahorita, como el hijo del carpintero, como lo llamaban. Un desconocido, como alguien que nació en una aldea insignificante, de donde supuestamente no nacían ni los reyes ni los señores. Cómo esa persona tenía un país total y absolutamente alborotado. Y dice la palabra del Señor que Jesús entró sentado sobre un asno, sobre un pollino, sobre un animal. Y vamos a mirar las características que tiene ese animal. Usted puede corroborar lo que le estoy diciendo en la Escritura. No lo leemos porque nos demoraríamos mucho tiempo. Pero el pueblo de Israel esperaban y esperan aún a su Mesías Salvador político religioso. Ellos esperan a un hombre que los liberte de la opresión política que toda la vida han vivido. Y Jesús se aparece, pero no se aparece como un político, no se aparece como un militar, no se aparece armado, lleno de guardaespaldas, lleno de armas, diciendo vamos a pelear por nuestra nación, vamos a luchar por nuestras tierras, vamos a derribar a los demás. Jesús se aparece y les dice, tenemos que perdonar. Y cuando usted mira el contexto del pueblo judío, todas las ultrajos que han vivido, pareciera que la palabra perdón ahí no tiene cabida. Y Jesús se aparece y les dice, mi mensaje como rey es el perdón y el amor. Y entonces toda la multitud que salió empezó a desilusionarse, porque esperaban a su gran Mesías político o militar y se encontraron con un hombre que cabalgaba sobre un simple y humilde asno. ¿Por qué entraría Jesús en un asno? Los asnos de aquella época, y no han cambiado hoy tampoco, se caracterizaban por ser un animal dócil, manso, que se podía tener en las casas. Era doméstico, se podía domesticar. Y lo que más caracterizaba al asno era su mansedumbre. El asno también tenía la característica de habituarse al trato que el amo le daba. El asno también tiene una característica que no es un animal para ser arriado, sino para ser alado. El asno es un animal para montar y que también sirve para cargar. El asno en aquella época era el medio de transporte de la clase obrera y trabajadora, era el Renault 4 de esa época. Todo el que tenía alguna comodidad pequeña podía comprarse un asno para transportarse. Y los adinerados de la época, ese era su negocio pulpito, comercializar los asnos. Pero los asnos también tenían un lugar élite dentro de la sociedad. Habían unos asnos blancos y bonitos y finos. Y esos asnos blancos y bonitos eran montados por la nobleza y por los jueces. Entonces, cuando Jesús aparece en escena, Jesús le dice a los discípulos, vayan a la casa de fulano y tráigame el asno que está ahí amarrado, porque nadie lo ha montado, es un asno sin estrenar, tráigamelo. Y dice que los discípulos colocaron sus mantos sobre el asno y Jesús entra cabalgando en un asno. ¿Qué significará eso? Significa que Jesús entró en medio de la nobleza y la mansedumbre. Quizás el pueblo de Israel, como le decía, esperaba a un gran líder social, montado en un carruaje, haciendo escándalo, estruendo, miles y miles de promesas como las saben hacer los políticos. Pero Jesús solo entró montado en un burrito, prometiendo el perdón de pecados, la sanidad y la vida eterna. Amén. ¿Cuántos aquí pueden ser esos burritos sobre los cuales Dios o Jesús pueda entrar? ¿Será que usted puede ser un burrito? Manso, humilde, se deja alar, se amolda al trato de su amo.
¿O somos mulitas y cabritos? ¿Qué clase de animalitos podríamos llegar a ser? Pero en medio de la caravana, como cantábamos ahorita, aunque ese no fue el cántico fue otro. Y los judíos comenzaron a expresar en ese cántico 3 cosas proféticas que quiero que usted aprenda hoy, que las hemos leído, versículo 8 y 9. Y lo primero que ellos comenzaron a cantar fue Hosana, 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 Hosana al hijo de David. Es un coro muy, muy viejito. Lo escorché hoy. El pastor es viejito. Y comenzaron a cantar ese cántico. Pero no era un cántico por cantar. No estaban cantando una canción al azar ni aprendida. Año tras año, como le digo, el pueblo celebraba la Pascua, celebrando la liberación y esperando la llegada del deseado. Y cantaban eso. La palabra Hosana viene de la misma raíz de Yeshua, que significa salvar, y de Jesús. Y cuando ellos cantaban Hosana, estaban diciendo: sálvanos ahora, o sálvame, por favor. Estaban reconociendo que el que estaba entrando tenía el poder de salvar. Eso significa la palabra Hosana. Hosana, Hosana. También comenzaron a decir hijo de David. Y usted ha leído en el Nuevo Testamento muchas veces cuando Jesús caminaba por las calles, ¿cómo lo llamaban? Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. En hebreo se dice Ben David. ¿Y qué significa eso? El Ben David, el hijo de David, es una expresión judía donde se reconoce el señorío del Mesías. Y cuando un judío dice Ben David, está diciendo él es la descendencia de David y él es el deseado de las naciones. Toda una nación estaba recibiendo al Ben David, al hijo de Dios, al descendiente de David. Y también los cánticos decían: el que viene en el nombre del Señor. Y al parecer esta frase era como una de las estrofas más cantadas de cada Pascua, porque esperaban la llegada de su Mesías y lo cantaban año tras año, lo cantaban. Y yo me imagino que los padres le enseñaban a sus hijos esas canciones y le decían año tras año: hijo, nos vamos para la Pascua porque vamos a celebrar la llegada del Mesías. Por eso les decía, cuando comenzaron a cantar, yo me imagino a las mamás arreglando a los niños, despertando al esposo, despertando a la suegra. Vamos, 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 porque llegó el Mesías. Amén. ¿Cuántos darían lo que fuera por ir allá? Allá no hay piscina, eso sí se lo puedo asegurar. Sí, hace un calor terrible. Pero el hecho de ver a Jesús frente a frente, eso no hay piscina que lo compare, hermano. No hay piscilago que compare ver a Jesús frente a frente, hermano. Porque Él es el agua que sacia nuestra vida. Es el agua que sacia nuestro ser. Amén. Dígale a su vecino: Jesús es el agua que sacia nuestra vida. Versículo 10. ¿Qué causó la entrada de Jesús a Jerusalén? Conmoción. Léalo, por favor. Cuando entró Él, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? En la traducción original, conmoción se traduce como sismo, como temblor, y da la connotación de eso mismo, de un sismo, de un temblor. Entonces Jerusalén estaba conmovida. Ahora entendemos lo que significa conmovido. Se había remecido la ciudad de Jerusalén. Aún un estruendo había pasado. Váyase allá, por favor, imagínese 3 millones de personas en una población de 250,000. Y a Jesús se le da la brillante idea de aparecerse, para variar, ¿no?
Lo que ocurrió fue realmente impresionante. Y como les dije hace poco, Jesús causaba que lo odiaran, Jesús causaba que lo aclamaran, Jesús causaba que lo respetaran, Jesús causaba rechazo, Jesús causaba burla, Jesús causaba todo tipo de sentimientos. Porque cada cual, de acuerdo a su necesidad, a su posición, a su estatus social, así mismo veía a Jesús. El pueblo necesitado, sediento, enfermo, obviamente en Jesús veían la oportunidad de su milagro, de su sanidad, de su liberación. Los religiosos en Jesús, ¿qué veían? El peor de sus enemigos. Y los políticos ni hablar. Veían al peor de sus rivales que les estaba quitando todas sus posibles votos. También encontramos que camino a Jerusalén, la gente comenzó a partir los árboles y comenzó a quitarse sus túnicas, sus sacos, y comenzó a tenderlos en el piso para que Jesús caminara sobre la corte que ellos le estaban haciendo. ¿Qué querrá decir eso? Cada judío que lanzaba su saco o su túnica o su capa estaba entregando algo de él. De pronto para mí hoy este saco significa el hecho de estar delante de ustedes bien presentado, ¿verdad? Tiene un significado. Y la prenda que ellos llevaban en ese momento tenía un significado, porque ¿para dónde iban? Para la fiesta judía. Y entonces se quitan su túnica, quizás su mejor túnica, quizás el traje que únicamente usaban una vez al año porque iban a celebrar la fiesta judía, y ese mejor traje que tenía un símbolo, que tenía un valor especial, lo arrojaron a los pies de Jesús diciéndole: Señor, lo mío te lo entrego a ti. Lo mío no es mío, lo mío es tuyo. Písalo, haz con ello lo que tú quieras. No me interesa, Señor. Haz con ello lo que tú quieras. Y Jesús impactó el pueblo, Jesús impactó el poder eclesial y Jesús impactó el poder político de aquella época. Aún antes de nacer, Jesús ya había impactado el poder político porque mandaron a asesinar todos los niños. Y la historia cuenta que ese día se asesinaron aproximadamente 35 niños, buscando cuál de esos niños era el famoso rey de los judíos que había nacido. El imperio romano estaba asustado, estaba temeroso, porque la bola había crecido, ha nacido el rey de los judíos. Y ellos no iban a permitir que alguien reinara por encima de ellos. Pero inmediatamente Jesús entra a la ciudad. Después de escuchar los cánticos y el algarabío, después de haber escuchado cómo lo aclamaban, cómo lo vociferaban, cómo lo proclamaban rey, Jesús inmediatamente ¿hacia dónde se dirige? Versículo 12. Jesús se dirige al lugar donde a Él se le rinde adoración, honra y alabanza, al templo. Y Jesús llega al templo y vaya sorpresa, Jesús encuentra a todo el mundo de rodillas, leyendo la Torá, porque en ese entonces leían la Torá. ¿Sí? Jesús encontró un ambiente 100% espiritual y Jesús entonces se para adelante y comienza a cantar con ellos, ¿verdad? No. Jesús, dice la Escritura, que se llena de ira, se llena de celo por la casa de Dios. ¿Y de dónde sacó un rejo? No sabemos, pero dice la Biblia que Él se tomó el tiempo necesario para entretejerlo. Y comenzó a entretejer ese rejo, y me imagino que por dentro su ira lo consumía de ver cómo la casa que le habían construido a Él se había convertido en cueva de ladrones. Y usted conoce la historia. Jesús comienza a darle rejo a todo el mundo y comienza a volcar las mesas, y la plata, el dinero, las palomas, el maíz, los animales, eso se armó un alboroto terrible, y Él exclama diciendo: mi casa será casa de oración.
Usted dirá, ¿por qué el templo estaba así? ¡Ay, qué pastores tan descuidados! ¿Sí? Cada familia en Israel tenía la obligación de ofrecer un sacrificio a Dios. Y cada familia ofrecía de acuerdo a sus posibilidades económicas. Cada uno ofrecía de acuerdo a lo que tenía. Y entonces habían hombres pero muy generosos. Habían hombres pero muy dados al pueblo, que colocaron sus puestos de ventas en el altar, en el atrio, perdón. Y comenzaron a comercializar dentro del templo, colaborándole a la gente para que le ofrecieran el sacrificio a Dios. Y habían perdido el sentido del templo y lo habían convertido en una plaza, literalmente, de mercado. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Jesús impacta el poder eclesial. Jesús impacta el poder político. ¿Cómo estaría Roma en esos días? De preocupada. ¿Cómo estaría el emperador? ¿Cómo estaría Poncio Pilato, César? Sabiendo que ese insignificante hijo de un carpintero tenía una nación completamente alborotada, a favor y en contra. Dígale a su vecino, el rey quiere impactar tu vida. Dígale. Al de atrás, dígale, hermano, el rey quiere impactar tu vida. Donde quiera que Jesús iba, ocurrían cosas. Siempre. Me llama la atención un versículo donde Jesús habla con sus discípulos y Jesús le dice, yo no vine a traer paz, vine a traer espada. Vine a traer guerra, vine a traer disensión. Eso suena como paradójico, ¿verdad? ¿Cómo así que el que predica la paz dice que no viene a traer paz? Donde quiera que Jesús entraba, habían problemas. Donde quiera que Jesús aparecía, algo ocurría. Siempre donde Jesús se paraban, ocurrían sismos. Donde Jesús entraba, algo tenía que pasar. Para bien y también para mal. Y quiero preguntarle, ¿Jesús ya entró en su Jerusalén? ¿Jesús ya entró en su templo? ¿Y ya pasó algo en su vida cuando Jesús entró? Mucha de la gente que salió al camino a cantar y a gritar y a batir las palmas y a batir las manos y de pronto lloraban y se emocionaban y llamaban a todo el mundo y gritaban y de pronto me imagino que no faltó el que se botó para que Jesús pasara por encima, pero muchos de ellos cantaban, pero no sabían lo que estaban cantando. Estaban cantando Hosana, pero no podían ver al que sana. Estaban cantando bendito el que viene en el nombre del Señor, pero no estaban viendo al que había venido en el nombre del Señor. Les pasó lo mismo que Nicodemo. Nicodemo fue de noche y buscó a Jesús, le golpeó y le dijo, Maestro. Ni siquiera le dijo Señor. No le dijo Ben David, no le dijo Mashiach, no le dijo Cristo, no le dijo el ungido, le dijo Maestro. Nicodemo, siendo un hombre estudioso de la palabra, tuvo enfrente a la salvación y no la pudo ver, no la pudo experimentar. Habló con la salvación y no entendió. Y lo mismo está pasando hoy en día. Estamos en un momento dramático, hermanos, donde se nos está presentando el Evangelio, se nos está presentando al mismo Jesús. Y no es posible verlo. De pronto usted es un buen cristiano practicante. Usted se sabe todas las canciones, las canta, las grita, las vocea y está bien que lo haga. Usted lee la Biblia a la par con nosotros. Pero quiero preguntarle, ¿Jesús ya entró en su Jerusalén? ¿Jesús ya entró en su templo e hizo lo que tiene que hacer? ¿O solamente está proclamando un Hosana, domingo tras domingo, Pascua tras Pascua,
Los judíos hoy en día siguen celebrando su Pascua y siguen esperando a su Mesías, porque lo tuvieron enfrente, lo tuvieron en la mitad de ellos, no lo aceptaron y no lo reconocieron. Amén. Usted y yo vemos noticias todos los días. Y a veces como que es mejor no verlas, ¿verdad? No oírlas. Porque día a día son noticias desalentadoras. Día a día. La pobreza cada día aumenta. Los ricos quieren ser más ricos. Los pobres quieren salir de pobres. La economía mundial está en un caos terrible. El sistema mundano y mundial está en su auge más impresionante. La política está totalmente corrompida. Si aquí a algún político le pido me disculpe, pero está corrompida. La religión también está corrompida. Y le tengo una mala noticia, esto no va a mejorar. Esto tiende a empeorar. Ay, pastor, no sea trágico. No, no soy trágico. La palabra del Señor lo dice. Vendrán tiempos difíciles, tiempos dramáticos. Que bendito Dios, tenemos su misericordia que nos cuida, nos protege y nos guarda. Amén. Y entonces en ese tiempo dramático de aquella época, como el que estamos viviendo hoy, debe aparecerse el Mesías. Y debe ese Mesías entrar en nuestras vidas y ocasionar lo mismo que ocasionó en aquel entonces. Entonces 3 cosas tienen que ocurrir en nuestra vida, hermano. Cuando Jesús entra a nuestra vida, cuando yo abro las puertas de mi Jerusalén y le digo entre, Él tiene que entrar con toda su caravana, con todo su poder, con todo su señorío y hacer lo que Él sabe hacer. ¿Y qué es lo que Él sabía hacer? Cuando entra a Jerusalén y entra al templo, ¿qué es lo que Jesús sabía hacer? Limpiar su casa, santificar su casa. Y Jesús comienza a golpear las mesas, a botarlas, a golpearlas. Y quiero decirle, mi amado hermano, usted en su corazón, allá en su templo, porque dice la Biblia que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y ese templo que somos nosotros puede estar también lleno e invadido de muchas mesas de cambistas, de muchas mesas de cosas mías, humanas, naturales, pecaminosas, que las tengo ahí y me gusta convivir con esas mesas. Pero más sin embargo le he dicho al Mesías, ven. Pero no le he dicho al Mesías, Mesías, por favor, santifica este templo. Quite de este templo esas mesas que a ti no te agradan. ¿Y cuáles son esas mesas? Puede existir la mesa de la fornicación. Ah, no, ¿qué tiene de malo? Estamos en la era del humanismo, ¿sabía? Donde todo es bueno y nada es malo. Si usted decide ser homosexual, bien, esa es su decisión. Si te sientes bien, está bien. Si te quieres acostar con 5 hombres, acuéstate. Si te sientes bien, está bien. Si quieres vestir como un papagayo, vístete como un papagayo. Si te sientes bien, eso está bien. Ese es el humanismo. Si te quieres separar 5 o 6 veces y volverte a casar, pero te sientes bien, eso está bien. Y como dicen los estudiantes, ¿normal? A mi hijo cuando le jalo las orejas, papi, normal. Y yo le digo, ¿qué es normal? Pues normal, papi. Entonces, hoy todo es normal. Por favor. O sea, acostarme con 5, normal. Probar con un hombre, normal. Y esas normalidades humanistas comienzan a crear en nuestro templo esas mesas
Y comenzamos a adornarlas, a ponerles mantel, a ponerles vajilla, a cuidarlas, a acariciarlas. No me las toquen porque eso es mi normal. Y entonces encontramos hombres que se vuelven predicadores pero que son homosexuales. Mujeres que se vuelven predicadoras pero que son lesbianas. Encontramos hombres que se casan, se divorcian, se casan, pero son predicadores. Porque todo es normal. Porque esa mesa está en el templo y la tienen amarrada, estacada, incrustada contra el piso y no permiten que el Mesías venga y la derribe. Hay otra mesa que es la pornografía. No hay cosa más inmunda, asquerosa, dañina, pervertida que la pornografía. Hay personas que duran 18 horas al día viendo ese tipo de videos. 18 horas al día, hermano. Pero eso es una mesa intocable. Pero es que normal. Normal. En la oficina, un día hablando con el gerente y un compañero, llegamos al tema de la pornografía. Y entonces me preguntaron por mi hijo. Yo le dije, tiene 12 años. Entonces el gerente dijo, uy, ya, su hijo. Yo le dije, no, mi hijo, nada. Yo le dije, mi hijo no abre el Face si yo no le doy permiso. Uy, tan exagerado, es mi hijo. Mi hijo no prende el televisor si no pide permiso. ¿Alguno quiere ser hijo mío? Mi hijo. Porque yo debo cuidar la salud mental de mi hijo. Pero mi jefe me dijo, ay Dani, allá me dicen Dani, ay Dani. Yo a los 12 años le dije, eso fue usted. Sí, eso fue usted. Pero yo no, y mi hijo mucho menos. Mesas cimentadas en los templos. Y esas mesas hoy tienen que ser derribadas por el Mesías. Amén. Cuando Jesús entra, causa conmoción en las vidas, hermano. Si usted pretende ser hijo de Dios, pretende ser un cristiano y no le permite al Mesías que destruya su vida, que arruine sus pensamientos, que destruya sus concepciones filosóficas y humanistas y quiere seguir viviendo como quiere vivir, está en el lugar equivocado. Porque el Mesías viene con un fuete, hermano, y que nos derriba. Pero esto es para machos. Dígale a su vecino, esto es para machos, hermano. Y para machos. Hay otras mesas, hermano, ahí sentaditas. Usted dirá, no, yo no soy fornicario, yo me conservo purita. Amén, Dios te bendiga. Pero de pronto usted es puritana, pero tiene la mesa de la mentira ahí guardada. O tiene la mesa de la estafa. O tiene la mesa de la indiferencia. Esa sí que es peligrosa. Somos indiferentes a las cosas de Dios. Soy practicante juicioso del rito cristiano, pero el Mesías no está. Me sé los cánticos, ¿sí? Ustedes escuchaban hermosísimos, te alaba, y con ese coro ni hablar, hermano. Pero podemos cantar, te alabaré, y el Mesías ni enterado, ni enterado. Hay otra mesa, que esa es la mesa del mal de la iglesia cristiana de hoy y de muchas personas, la superdotación espiritual. Son tan superdotados que no necesitan una iglesia. A mí muchos me han dicho, un pastor, yo no tengo necesidad de ir a ninguna iglesia, porque eso ¿para qué? Yo en mi casa me reúno, leo la Biblia y oro y vivo, como dijo mi hijo, normal. El cristianismo de hoy es normal, no ir a la iglesia, eso es.
Todas las predicaciones que escuchamos por ahí, bueno, no todas, muchas, no son otra cosa que humanismo. El humanismo predica y enseña que usted es Dios. No hay Dios, usted es Dios. Satisfaga sus deseos, satisfaga sus placeres, haga lo que quiera, siéntase bien y todo es normal. Y hoy encontramos todas las religiones donde se predican normalidades. Pocas son las iglesias que predican un evangelio como el que Jesús predicó ese día, de santificación. Pocas, porque es que eso no genera ni plata, ni riqueza, ni fama. Todo lo contrario, eso genera rechazo. Y Jesús quiere que nosotros le demos permiso, abrir las grandes puertas de nuestra Jerusalén, permitir que entre a nuestro templo y tumbe lo que tiene que tumbar. Amén. ¿Cuántos ahí reconocen que tienen que permitir de un restaurante, hermano? Con mesas de 10 puestos. Pero usted está normal. Ay, pastor, normal. No, no es normal. Si para usted es normal, el Mesías no ha entrado. Porque el Mesías, ¿qué causa? Conmoción. Conmoción. ¿Qué es una conmoción? Un movimiento telúrico tan fuerte que el que está parado. Amén. Y termino con esto. Ustedes al orar dicen la palabra Señor. Levanten la mano. Señor. ¿Por qué dice Señor? ¿Porque lo aprendió? Señor, sí Señor. En el ejército hay que decir Señor, sí Señor. Así por dentro, no sea el Señor, pero hay que decirle Señor. Y cuando nos acercamos a Dios y le decimos Señor, ¿qué significará Señor? La palabra Señor viene del griego Kyrios, que significa amo y significa dueño. Cuando yo le digo Señor, le estoy diciendo mi amo. Ay, Padre Celestial. Y el burro tiene la característica de dejarse amoldar por su amo. Así que o somos burritos o somos mulitos. El mulo no se deja domar tan fácil, mientras que el asno se le amarra el lazo a su cara, a su trompa, no sé cómo sea, y lo jalan y el burrito, ahí va. Ahí va. Que le quiero montar a cualquiera, el burrito dice, sí, móntelo, no se preocupe. Yo soy tan manso que... Y Jesús quiere que usted y yo seamos esos burritos que le decimos, Señor, amárreme este hocico y jáleme por donde tú quieras. Amén. Él es tu amo. Cuando usted le dice Señor, le está diciendo, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Amo, mi dueño. Amo, si tú me quieres bendecir, maravilloso. Amo, si tú no me quieres bendecir, sigue siendo mi amo, igual de maravilloso. Ese es el amo. El amo hace con lo suyo lo que él quiere. Si lo quiere vender, lo vende. Si lo quiere regalar, lo regala. Si lo quiere votar, lo vota. Bueno, Jesús no nos va a votar ni nos va a regalar, pero sí es nuestro amo. Amén. Mi amo y mi Señor. Dos cosas quiero que se lleve para su casa hoy, para esta Semana Santa, entre grandes comillas, porque de santa no tiene
Nada. Usted dirá, oye, pastor, acá ve que a la 1 sale la flota. Sí, de santa no tiene nada. Sí. El vuelo es a las 3 y nada, que acaba ese pastor. Y en internet estarán diciendo, hombre, acabe, concluya. Sí. Porque de santa no tiene nada, hermano. Pero hoy hemos entendido lo que significa la entrada triunfal de Jesús. La entrada triunfal de Jesús se resume en conmoción. Su vida debe ser conmovida. Dígale a su vecino, querido hermano, tu vida tiene que ser conmovida. No se afane en arremachar, en atornillar, en ponerle suncho, en ponerle cosas a su mesa, porque cuando Jesús entre con un solo juetazo, le va a derribar esa mesa, hermano. Puede adornarla como quiera, hermano, pero cuando Jesús entre, le aseguro que se la va a derribar. ¿Y que le va a doler? Ojalá le duela, pero hasta el alma. Porque cuando nos duele, entendemos. Amén. O los que han dejado el licor ha sido fácil. Los que han dejado la prostitución ha sido fácil. Los que han dejado el cigarrillo ha sido fácil. No, eso ha sido una lucha, hermano. Colóquese de pie, por favor. Aunque usted no parezca un burrito, déjeme decirle que usted y yo somos unos burritos. Pero no en nuestro contexto latino, ¿no? No los estoy ofendiendo. Porque si a usted le dicen burro, pues lo están ofendiendo. No. Somos ese animal, entre comillas, dócil, manso, manejable. ¿Cuántos son así? ¡Uy, aleluya! Pero también usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. Y ese templo cada día debe ser santificado. Así sea por el fuete del Señor, hermano. Levante sus manos y ore con Dios. Dígale, aquí estoy, Señor. Padre, gracias. Porque tu entrada fue gloriosa, Señor. Fue magnífica, fue espectacular, Señor. Fue el momento profético esperado por toda la historia, Señor, cuando viniste a esta tierra, Señor. Sin duda alguna, Señor, todos los que estamos aquí daríamos lo que fuera por haber estado en ese momento, Señor. Para haber visto al Mesías, al Hijo de Dios encarnado, al que nos dio la salvación, al que nos prometió una vida eterna. Gracias. No tuvimos la dicha de verte, Señor, cara a cara. Pero hoy tenemos la dicha, Señor, de entender y comprender y ver tu palabra, Señor. Señor, aquí estamos, Señor, con esta humanidad débil y pecadora, Señor. Quizás no somos esos instrumentos que tú quieres que seamos, Señor. Quizás no somos ese asno manso, humilde, dócil que se deja manejar. Quizás no lo somos, Señor. Quizás este templo tiene una que otra mesa por ahí que debe ser derribada por ti, Señor. ¿Cuántos son los valientes y humildes que no a mí, sino al Señor le van a levantar su mano y le van a decir, Señor, haz de este burro un burro que valga la pena, Señor? ¿Cuántos humildemente pueden decirle, Señor, móntate sobre mí, Señor? Móntate sobre mi vida, sobre esta humanidad, Señor, y haz con este burrito lo que tú quieras hacer. Hoy Dios necesita muchos burritos para ir a las calles al necesitado, para ir a las casas de la viuda, del huérfano, del desamparado, para ir a los hogares destruidos. ¿Cuántos valientemente levantan su mano y dicen, aquí estoy, Señor? Solo sé rebuznar, pero quiero llevarte a ti, Señor, para que mi rebuzno sea glorioso y lleve la palabra del Mesías.
¿Cuántos valientes hoy pueden decirle: Señor, me decidí a abrir las puertas de mi Jerusalén y me he decidido a permitir que entres a este templo por fin y me conmuevas? Derriba esas mesas que están en mi vida, Señor, derríbalas. No puedo con la mentira, no puedo con el cigarrillo, no puedo con la fornicación, no puedo con el adulterio, no puedo con la fornicación, no puedo con la estafa. Señor, ven y derriba esa mesa, porque o me ayudas o me muero. Pero esta oración es para valientes que entienden lo que significa la entrada triunfal del Mesías. Quítese la capa, quítese aquello que le proporciona satisfacción y bienestar humanista, y póngala a los pies de Jesús, y deje que Él pisotee sus ideas mundanas, mezquinas, humanistas, y permita que la vida del Mesías viva en usted. Permítalo hoy. Tanto los que están aquí como los que nos ven por la internet. Permita que hoy sea su día triunfal. Permita que hoy sea su verdadero domingo de Ramos. Vaya más allá de la religión, vaya más allá de la fe. Y dígale: Mesías, ven David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Padre, aquí estamos, Señor. Aquí está esta humanidad, Señor. Levante sus manos y dígale: ven sobre mí, Jesús. Con sus propias palabras dígale: Señor, yo reconozco que soy pecador, que constantemente me aparto de ti, o quizás nunca te he tenido, yo lo reconozco. Pero hoy confieso que te doy entrada por completo a mi vida. Te doy el dominio total y absoluto de mi vida, Señor. Sí. Y acá hay personas que el Señor me muestra que han luchado año tras año con esas mesas. El Señor te dice: yo con un solo juetazo las puedo derribar. Solo déjame entrar. Permíteme entrar con mi fuete, que es un fuete de amor y de dulzura, que quizás te va a doler un momento, pero te va a traer frutos apacibles de bendición. Permítaselo hoy. Entréguele ese área que usted sabe que ya no puede más. Usted que se acuesta en la noche y se voltea a llorar porque sabe que lo que hizo está mal hecho y ofende a Dios, pero también sabe que no lo puede dejar. Hoy es el día de tu entrada triunfal. Hoy es el día que esa mesa se puede derribar solamente si tu Jerusalén está de puertas abiertas, de par en par. Permítaselo. Gracias, Jesús. Toma nuestro ser, Señor. Toma nuestro ser, Señor. Santifícanos, purifícanos día a día, Señor.